voy a hacer una lectura especialmente en un salmo que para mí es mi salmo preferido. Y le voy a explicar por qué. Y yo estoy seguro que este consejo de la palabra le va a ayudar muchísimo, porque me ha ayudado muchísimo a mí también. Lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo número 40, versículos del 1 al 4. Yo quisiera que usted lo fuera repitiendo conmigo. Salmos 40 del 1 al 4 dice así, todos juntos: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad, recuerdo que habíamos aproximadamente unos 250 alumnos en mi aula. Era bastante grande el número o la cantidad de estudiantes que habíamos. Y a eso de medio año, ese número fue cambiando. Me llamó la atención, pero no fue tan así de fuerte de que me abrumara por qué era lo que estaba pasando. Simplemente me preguntaba por qué hay menos, no digamos a fin de año. A fin de año nos escaseamos. Y entendí que por diversas situaciones algunos no pudieron continuar sus estudios y al final de cuentas, paro graduándome, mi promoción fue de 9 compañeros. ¿Qué quiero decirles? Muchas veces nosotros, pensando especialmente, y le digo que esto le va a servir de mucho, porque a mí me ha servido de mucho, porque es un salmo cuyo número es 40. Yo tenía 40 años cuando me casé con su pastora, y ese salmo yo me apropié de él y me sumergí tanto en ese salmo que me ha ayudado muchísimo durante ese tiempo hasta el día de hoy. Y sé que a usted le puede servir de mucho. Si a mí me ha servido de mucho, le va a servir de mucho a usted también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente nosotros, sabiendo que vamos a empezar un año, no me dejará mentir, cada vez que empieza un año, hay una gran mayoría de personas que vienen y dicen: no, hoy voy a hacer las cosas correctas. Como que reflexionamos de nuestros errores que cometimos en un año pasado, venimos y establecemos promesas delante del Señor. Sí, Señor, hoy sí te prometo que voy a ir todos los domingos a la iglesia. Hoy sí prometo que voy a ir todos los lunes al gimnasio. Bueno, no sé cuántos lunes hay en el año, ¿verdad? Y así vienen esas promesas, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho esta época, fíjese, esta época de diciembre, porque hay como un afloramiento, un surgimiento de congenialidad, de reciprocidad, como que la amistad se torna mejor. Es muy bonito esta fecha. Pues empezamos así el año, ¿verdad? Pero va primeros 3 meses y las cosas empiezan a cambiar. Ya no son todos los domingos, ni son todos los lunes.
a medio año dejamos el gimnasio y quizá dejamos privilegios o ya no asistimos como regularmente debemos de asistir. Yo no sé si usted está conmigo. Sí, así es, ¿verdad? Entonces, no finalizamos lo que nosotros nos propusimos en nuestro corazón, lo que fue un comienzo para nosotros, y le voy a decir por qué, y póngale coco a esto. Nosotros no logramos llegar a finalizar lo que empezamos porque no tenemos la capacidad de esperar. Y si no tenemos la capacidad de esperar, jamás vamos a llegar a finalizar lo que nos hemos propuesto en nuestro corazón. Si no tenemos la capacidad de esperar es porque tenemos problemas, y tenemos problemas de carácter, porque esto tiene que ver con carácter. Y hay un rasgo de nuestro carácter que define mucho el no saber esperar. Y es tan sencillo de definirlo. Y es paciencia. Muchos no tenemos esa paciencia. Muchos no estamos dotados de esa paciencia para poder esperar. Paciencia, sinceramente, yo le puedo decir que es difícil. En el Señor no es difícil, porque Dios nos da esa capacidad de ser pacientes. Pero se requiere mucha fortaleza para tener paciencia, especialmente cuando estamos pasando un momento grotesco en nuestras vidas, cuando estamos experimentando una situación tan difícil en la vida, una enfermedad, situación familiar, matrimonial, qué sé yo, que muchos se quisieran hasta quitar la vida por lo que están pasando. Y tener esa paciencia significa quedarse uno callado y no quejarse ante lo que uno está pasando. Es difícil, es bien difícil. Pero bueno, sé que viene un año nuevo y todos quisiéramos alcanzar prosperidad, todos queremos el éxito, no hay quien no quiera el éxito. Pero yo le voy a decir algo. Nosotros no alcanzaremos el éxito si no tenemos capacidad de esperar. Nosotros no vamos a alcanzar el éxito si nosotros creemos que tenemos un extremo conocimiento en la vez que yo soy profesional y yo tengo mucho conocimiento. Yo leo muchos libros, yo me sé muchos versículos de la Biblia. Esto tiene que ver con carácter, porque si uno no tiene esa paciencia, si uno quiere alcanzar el éxito en esta vida, esto tiene que ver con mi carácter, tiene mucho que ver con mi carácter. No pagamos un precio también, porque solo queremos el éxito y muchas veces creemos que éxito es alcanzar las cosas de una manera fácil a nuestras vidas. Para mí eso no es éxito en la vida. Entonces, tiene que ver con su carácter, porque la Biblia lo define como el fruto del Espíritu Santo. Esa capacidad de esperar, ese carácter. El crecimiento en nuestras vidas lo define también porque no queremos pagar, queremos las cosas fáciles, pero no queremos pagar el precio de crecer. ¿Cuántos de los que están aquí quieren crecer espiritualmente? Queremos crecer espiritualmente, pero eso tiene mucho que ver con su carácter. Tiene que ver mucho con su capacidad de espera y tiene mucho que ver con su paciencia. Y de eso nos va a hablar el Señor. Y yo le puedo decir que aquí está su pastor, aquí está mi esposa.
Yo tenía 40 años cuando yo empiezo a escudriñar, y todavía el día de hoy, entre ayer y hoy, el Señor me revela algo que para mí es maravilloso. La palabra es maravillosa. Y usted sabe que muchas veces nosotros nos metemos en los zapatos, nos metemos en la palabra, nos detenemos en expresiones, nos detenemos muchas veces en palabras, y yo me quedo lívido de lo que el Señor nos da. Empezamos leyendo en Salmos 41:2, dice, póngale atención: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo quiero que usted lo lea conmigo. ¿Lo pueden poner, por favor? Salmos 41:2. Leámoslo todos juntos. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo le di vueltas a esto, y una de las cosas en las cuales yo me detengo es en que el Señor se inclina a mí. Ahí dice, y se inclinó a mí. Pero yo me pregunto, ¿en qué momento el Señor se puede inclinar a ti? ¿En qué momento el Señor se inclinó a mí? Mire, parece como que fuera de niños, ¿verdad? Pero yo muchas veces en una palabra así yo me detengo y juego, pienso, le digo al Señor, revélame, porque si usted lo lee así a la rápida, usted se va a quedar igual y no va a recibir ese alimento del cual Dios le quiere dar. Pero dice, se inclinó a mí. Entonces yo digo, ¿en qué momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que el Señor se inclina? Y ahí mismo está la respuesta. Usted podría decir, ¿será que el Señor se inclinó a mí cuando Él escuchó mi oración? ¿Será que el Señor se inclinó a mí cuando Él oyó mi clamor? ¿O será que el Señor se inclinó a mí cuando yo pude dar fruto de paciencia, cuando mi carácter estaba apropiado para poder dar a conocer ese rasgo de paciencia en mi carácter? ¿Será que el Señor me escuchó cuando yo estaba clamando, o cuando Él vio que yo tuve paciencia para esperarlo? Yo no sé qué piense usted, pero yo lo que creo es que el Señor se inclinó cuando Él vio, porque ahí empieza diciendo la palabra, pacientemente esperé a Jehová. O sea, fue cuando Él vio mi paciencia, Él ya sabía lo que yo iba a orar. ¿Aló? ¿Me entiende? Él ya sabía lo que yo iba a orar, pero cuando Él vio que yo tuve paciencia en esperar, entonces Él se inclinó a mí. Muchos tenemos paciencia. Mi esposa sabe que yo soy dotada de una paciencia, pero escandalosa. A veces me paso. Por eso es que mucha gente dice, tan bueno el pastor, tan bueno, tan tranquilo que se mira al pastor. Y la pastora dice, de las aguas mansas líbrame, Señor. No sé en qué parte de la Biblia está eso, pero ella suele decir eso, ¿eh? Pero algunos somos pacientes y otros no lo somos. Mire, usted sabe que mi profesión fue cirujano dentista. Mi hermanita aquí está. A las personas que llegan a una clínica se les llaman pacientes. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener paciencia para esperar al doctor o a la doctora. Yo he estado 2 horas en una clínica esperando que me atiendan.
Mucha gente no tiene paciencia para esperar. ¿Aló? Ah, no, este doctor ya me hizo esperar mucho, esta doctora me hizo esperar mucho, yo me voy, dan la vuelta y se van. Y lo mismo hacen con Dios. No tenemos paciencia. Mire, supóngase que usted es papá, usted es mamá, y usted tiene un hijito de 2, 3 años y lo tiene malito. Usted decide llevarlo al médico, llevarlo al pediatra para que atiendan a su niño. Cuando usted llega al consultorio, se da cuenta de que hay 25 niños con fiebre en ese lugar. Pero usted llega feliz porque me dijeron a las 11 de la mañana y se sienta y hasta en gracia le caen los lloriqueos, los gritos y cuanta cosa, regaños de la mamá, regaños del papá, que usted feliz, pero pasa media hora y ya se empieza a intranquilizar. Pasa una hora, usted ya se impacienta. Pasa hora y media y usted para gritando igual que todos esos güiros. ¿Sí? Porque es impaciente. Y lo más seguro es que mejor me lo llevo porque no me van a atender. Lo mismo sucede con Dios. Somos impacientes. ¿Por qué? Porque nos gustan las cosas a lo rápido, a lo microondas, meterlo y que salga rápido. Hermano, no hay mejor cosa en nuestras vidas que nosotros sepamos esperar pacientemente al Señor, porque mi paciencia va a definir la atención que yo quiero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van más o menos ahí encarrilados con la palabra? Amén, no diga amén. Bueno, pero ¿cuántas veces nosotros literalmente, como decimos tan chapinescamente, decimos, hemos metido las patas por no esperar? ¿Por qué no dice amén, hermano? Si aquí todos hemos metido las patas por no esperar, ¿sí? Lamentablemente nos anticipamos. Lamentablemente nos adelantamos. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros cometemos el error? Cuando nosotros venimos y metemos las patas, lo que estamos haciendo es acarrear más dificultad a nuestras vidas. Pero cuando uno sabe esperar en Dios, mire cómo es Dios de lindo. Póngale cráneo a esto. Donde quiera que tú te hayas metido, Dios te saca de ahí. ¿Sí? Porque la Biblia dice, en el versículo 2 empieza diciendo, y me hizo sacar. ¿Están conmigo o no están conmigo? Yo no sé en qué está metido usted, pero Dios lo va a sacar de donde usted está. Hay un montón que están metidos en algo de plan. Y me hizo sacar. Entonces mire, como dicen aquí en Morales, chitón boca. Cállese la boca y siéntese y espere al Señor. Pastor, no hombre, ¿cómo es posible? Mire, fíjese que está diciendo y me hizo sacar. No fue Dios el que lo sacó, me hizo, Él puso a alguien. ¿Aló? Él usa diferentes recursos, Él usa diferentes medios, Él usa diferentes fuentes para poder sacarte a ti de donde te metiste. No le echemos la culpa ni a Dios ni al diablo. Fuiste tú el que te metiste. Dios usa cualquier medio. Yo recuerdo, Mazatenango, yo tenía que ir a pagar 5,000 quetzales al banco. Me recuerdo que era un día sábado, no sé, que teníamos que ir a pagar los 5,000 quetzales. Y yo decía, ¿de dónde? Si no lo logro reunir en mi consultorio. Y sabe que como 10 días antes me llega una señora de Estados Unidos
y que quiere un súper trabajo en su dentadura. Yo dije, ábranle paso a esta señora. Y empecé a trabajarla porque yo sabía que de ahí iba a poder sacar. Pero estaba por muchas razones así, porque tenía que llegar a determinada hora y día al banco, porque si no pagaba me iba mal. Miren, hermanos, le empiezo a trabajar a la señora y yo mismo, para ahorrar tiempo, agarro los modelos de estudio. Yo viajo a Guatemala, los llevo al laboratorio y les digo, lo quiero para tal día, para tal fecha, para no cansarlo. Feliz porque quedó bien el trabajo. Hasta aquí, después de 30 años, no he recibido ningún reclamo, gracias a Dios. Quiero creer que quedó bien. Entonces me paga la señora, agarro los 5,000 y ya voy corriendo para el banco. Llego y les digo, vengo a cancelar el saldo que tengo pendiente con ustedes acá. Y empiezan a ver, se tardan viendo, y yo que de repente se acerca uno, mire doctor, me dice, usted no debe nada. ¿Cómo que no debo nada? No debe nada. Usted no conoce al Dios que yo he experimentado. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene paciencia. Tenemos que tener paciencia. Dios utiliza cualquier medio, Dios utiliza cualquier fuente. No te agobies, no te angusties. Dios viene y puede utilizar lo que Él quiera utilizar para poder sacarte de ese problema que tú tienes. Ahora, ¿a quién es al que Dios saca del pozo? ¿Están aquí? ¿A quién saca el Señor? Mire, tan metido en el pozo está usted que ni siquiera dice, a mí me va a sacar, pastor. Están arruinados, mucha. ¿Sí? ¿A quién es el que saca al Señor? Pero ¿y cómo dice a mí si no tiene paciencia? El Señor va a sacar al que pacientemente espera. ¿La está agarrando o no la está agarrando? Diga, debo de tener paciencia en el nombre de Jesús. ¿Sí? Tenemos que tener paciencia. Las cosas se dan con nada. Mano Memito siempre dice, el Señor no se queda con nada. Él no se queda con absolutamente nada. Y digo yo, hermano, ¿cómo es posible que usted esté experimentando lo que está experimentando? Porque está agobiado, está luchando, no duerme en la noche, se mete como 15 pasifloras todas las noches para poder dormir, y ni aún así duerme. Sea paciente. Es que fíjese, y amanecer el día siguiente, y digo yo, qué rico el poder comer frijolitos con tortillitas bien calientitas, un pedacito de quesito fresco con crema, y en vez de estar comiendo buenos frijoles, usted está comiendo ansias. ¿Sí? Comemos ansias en vez de comer lo que realmente debemos de comer. Sigo. Dice la palabra, ahí en el versículo 2 dice, puso mis pies sobre la peña. Diga conmigo, puso mis pies sobre la peña. ¿Quién es la peña? Se la sabe, ¿eh? Cristo es la peña de Oreb, que está brotando agua de vida saludable para Cristo. Cristo es la peña, Cristo es la roca. Es el único que puede venir y brindarte esa agua que te provisione de buena salud. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Cristo es la roca. Y fíjense que el salmista también dice
y me hizo sacar del pozo. Póngale atención. Puso mis pies sobre la peña y me hizo sacar del pozo. Cuando él está diciendo, puso mis pies sobre la peña, eso significa que sus pies no estaban sobre la peña. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Sí? O sea, le agarró los pies y los puso sobre la peña, porque no estaban sobre la peña. Cristo es la peña, Cristo es la roca, Cristo es el verbo, Cristo es la palabra de Dios. Entonces, cuando tus pies no están sobre la roca, las cosas no te van a funcionar bien. Mire, y dice, y me hizo sacar del pozo. ¿Quién lo metió en el pozo? ¿Quién lo metió en esa deuda que no debía haberse metido? ¿Quién lo metió a usted en esa maraña de problemas que está teniendo? ¿Quién? ¿No fue Dios? ¿Fue usted? Deje al diablo tranquilo también. Uno es el que viene. Me decía mi compañero, siempre lo recuerdo por años a él, en Mazatenango. Me decía, mira Canchito, me dice, cada uno de nosotros es el constructor de su propio edificio. Y es cierto, uno construye el edificio de la vida. Y qué triste cuando usted se da cuenta que va por el cuarto nivel y siente que todo se le derrumba. Empieza a cantar, todo se derrumbó dentro de mí. Sí, decía usted en aquel tiempo, iba de, todo se derrumbó. ¡Qué tremendo! ¿Sabe por qué? Porque sus pies no están sobre la palabra. El que se metió en el pozo fue usted. Me hizo sacar. Entonces, quiere decir que usted se estaba dejando guiar, o usted se estaba dejando guiar por sus propias fuerzas. Usted se ha estado dejando guiar por su propio instinto, por su propia carnalidad, por su propia capacidad humana. Eso no le agrada a Dios. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en Proverbios 3:15? Dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. No, es que yo sé cómo hacer las cosas, pastor. No crean, no soy tan brutildo que se diga, pero yo lo puedo alcanzar, yo lo puedo lograr, y yo aquí, yo allá, y yo. ¿Y dónde está Dios en esto? Cuando el Señor a mí me está diciendo, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, porque el Señor sabe precisamente que nosotros tenemos la susceptibilidad a cometer errores en la vida. Y muchos hemos pagado caros esos errores. Dos cosas más. Dice, mis pies los pusieron sobre la roca. Que le quede bien claro. Sus pies fueron puestos sobre la roca porque no estaban sobre la roca. Amén. Y número 2, enderezó mis pasos. ¿Por qué? Porque usted andaba con pasos torcidos, fuera de Cristo. Y aún con Cristo algunos andan con pasos torcidos, porque sus pies no están sobre la palabra. Pastor, ¿qué hago? ¿Y ahora qué quiere que haga? ¿Me entiende? Aún se puede arreglar su situación. Créame, le apunto a la palabra del Señor. Dios es capaz de surcir, Dios es capaz de arreglar cualquier cosa, pero ponga sus patas sobre la roca. ¿Sí o no? Es que mire, hermano, supóngase que aquí está la roca. Pongo mis pies sobre la roca. La palabra del Señor dice bla, bla, bla.
Si la roca se mueve, yo me muevo. ¿Aló? Yo voy a ir hacia donde va la roca. Yo voy a ir hacia donde va Cristo. Yo voy a ir hacia donde va la palabra del Señor. Así le dijo el Señor a Josué: así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo siempre. Entonces, cuando todo vino y se le derrumba a un Josué, se siente él solo. Yo siempre lo miro sentado en una piedra y el Señor diciéndole: bueno, muévete. Si yo te estoy diciendo que voy a estar contigo, es porque yo voy a estar contigo. Entonces, si nosotros nos movemos cada vez que se mueve la roca, muévase, pero no se salga de ahí. Si usted se sale, le va a ir mal. Si usted espera pacientemente al Señor, Él va a hacer. Él va a hacer. Usted sabe perfectamente de dónde Dios a mí me sacó. El cáncer que a mí me atacó, de ahí me sacó el Señor. Él se inclinó, escuchó mi clamor, porque yo supe esperar 3, 4 años en esto. Pero para muchos es bien difícil tener que esperar al Señor. ¿Por qué? Nos precipitamos cuando las cosas no llegan. Es que esto tiene que... No, espera en Dios. No nos precipitemos. Pero ¿y cómo le hago? Pues yo no sé. Aquí la palabra del Señor no dice cómo, pero lo hizo el Señor. ¿Me entiende? O sea, cualquier cosa el Señor lo va a hacer. A ver, digan conmigo una vez más: puso mis pies sobre la peña. Díganlo otra vez: puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Para mí esta es la sorpresa de este salmo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros andábamos fuera de Cristo. Andamos en caminos torcidos, y algunos en caminos retorcidos. De todos modos, torcido es torcido. Pero el Señor vino y nos hizo sacar de ahí, de esa desesperación. Yo no sé cuál haya sido su problema fuera de Cristo, ni sé cuál es el problema que está teniendo ahorita. Pero el Señor, al menos yo le puedo decir, a mí me sacó del puro lodo cenagoso. Por eso yo amo esta palabra. El Señor me sacó de ese pozo de la desesperación. ¿Por qué? Porque yo también, ante esas instancias, yo quise hasta quitarme la vida. Pero Dios cumple su palabra. Y yo entendí que yo fui el que me metí en esos problemas, y muchos nos metemos a grandes problemas, y a veces quisiéramos que Dios nos escuchara. Ahorita: Señor, óyeme, Padre, yo no debo 5,000 como el pastor, pero debo 10,000, y Señor, ¿será que puedo ir a ese banco donde favorecieron al pastor? Los miro menos serios. Mire, si usted está en algo, si usted está metido en algo, espere su turno hoy. Usted está en la clínica del Señor, sea paciente. Usted está en su turno ahorita y espere a que Dios lo escuche, pero que Dios lo escucha, lo va a escuchar, y usted va a salir formado de donde Dios lo va a sacar a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted solo se deformó. No se desespere. Hay gente que tal vez ahorita está: ay, pastor, la situación se va a poner bien difícil, se va a poner difícil, no hay vuelta de hoja. La economía en el mundo está cambiando y se está poniendo cada vez más tirante. Están anunciando hambruna, están anunciando infertilidad en la economía, cuánta cosa. Pero usted no depende del mundo. En el mundo vamos a tener aflicción, dice el Señor, pero confiemos, Él ha vencido ese mundo. Amén. Entonces,
hay gente que está, ¿qué hago, pastor? Yo el año que viene yo quiero hacer algo, yo quiero poner un negocio, o yo me quiero meter en un negocio, o yo quiero hacer esto. Pastor, mire, yo me quiero casar con esa chava que como me llega, por Dios, antes que bien chula la condenada. Entonces, o viceversa, ¿verdad? Nos metemos al negocio. Yo he visto a gente metiéndose a negocios, metiéndose a cosas, creyendo que la van a lograr y resultan esquilmados económicamente por el enemigo, por no tener la suficiente paciencia en el Señor. Por eso el Señor dice: confiemos en Él, tengamos mucha, pero mucha paciencia, porque cuando nosotros lamentablemente caemos en un error es porque definitivamente estábamos fuera de la palabra del Señor. Yo cometí muchos errores. Le puedo decir que sí, como ser humano, en nuestra naturaleza, cometemos errores, pero trato la manera de no cometer horrores en mi vida. Yo pienso, evalúo antes las cosas. Hace un ratito le estaba diciendo algo a alguien: no hay mejor cosa para mí que venir y hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Yo me recuerdo cuando Stephanie Michelle estaba recién nacida, vivíamos en Mazatenango, y yo con el aquello de que yo me quería ir para Estados Unidos, como muchos, ¿verdad? Y me quería ir porque ya había tenido la experiencia de haberme ido un tiempo antes y me fui a hacer buena plata, pues, aunque sea bajo de agua, ¿verdad? Pero fui a trabajar, puse mi consultorio en la casa de mi prima, y allí trabajaba, hice dineral en ese entonces. Entonces a mí me gustó el piscoy. Entonces dije yo: negrita, nos vamos a esta, ya teníamos visa, y le sacamos visa a la Tefi y nos vamos. Pero yo decía: yo soy capaz que si estoy poniendo un pie en el avión y Dios me dice no es mi voluntad, yo me regreso, seguro que me regreso. Y experimenté lo que no me imaginé, porque hasta mandé a traer a mi pastor Wes Spencer, de Palabra en Acción en Quetzaltenango. Mi esposa se mandó con un suculento almuerzo y todo, porque yo quería escuchar qué me decía el pastor a mí. Y muchos andan buscando pastores, andan buscando profetas para ver qué es lo que le dicen. Paran la orejota a otras personas, pero no paran el oído a quien deben de pararle el oído, que es a Dios. Entonces viene el pastor y yo le empiezo a contar: pastor, dice que me quiere ir a Estados Unidos, ¿qué hay? Yo quisiera saber si es la voluntad de Dios. No, me dijo. ¿Cómo cree que me puse? ¿Feliz igual que usted? Como cuando el pastor le dice: no te conviene. ¿Sí? Yo me puse requete bravo cuando el pastor a mí me dijo: no es la voluntad de Dios. Y yo dije: ¿qué de eso, papo? El pastor ya tiene su casa, tiene su carro, ¿qué? Yo apenas estoy. Argumentos humanos que no tenían ninguna validez. Pero ¿sabe una cosa? No me fui para Estados Unidos. ¿Sabe para dónde me fui? Para Morales y Zaval. ¿Se puede imaginar qué tiene Estados Unidos que no lo pueda tener Morales? ¿Por qué quiere agarrar caravanas para los Estados Unidos? ¿Me entiende? Aquí nosotros la podemos hacer. Es que la economía no depende del mundo. Nuestra economía depende de Dios. Depende de Dios. Entonces también depende de mi actitud, depende de mi carácter para poder ir solventando las cosas. Yo sé que Dios quiere hacer muchas maravillas este año con la vida de esta iglesia. Lo estoy creyendo, lo estoy sintiendo y escucho esos grandes pasos del Señor para querer bendecir y querer beneficiar esta iglesia. Yo lo sé.
Entonces, no se vaya a la iglesia hoy. Estoy seguro de que sus pies se van a mantener. Este próximo año aseguro que sus pies se van a mantener sobre la roca que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si la palabra de Dios, usted se va a mover. Si para Semana Santa le viene gente de Estados Unidos y usted se dice, ay, ¿ahora qué hago? Es que vino mi familia de Estados Unidos, pastor. Pero ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Y la palabra está aquí. Tráigase a su familia a la iglesia. Después póngale calzonetas y váyanse al mar a donde quieran ir. Fíjense que le estoy hablando casi 3-4 meses antes. Al que tiene oídos para oír algo. Mire, había un pastor que lamentablemente lo mataron, jovencito, que hicimos muchísimo de lluvias de gracia. Y él a veces me aparecía con un montón de gente. Pero yo le decía a él, nosotros, fíjese que antes, para Semana Santa, nosotros no dejábamos de trabajar en la iglesia. Hacíamos vigilia el viernes, habían grupos el sábado, el domingo veníamos a la iglesia. Y la gente feliz. No, ahora no. Ahora primero se clavan la tanga y se van para el tango. ¿Ah? Entonces yo le decía al pastor, mire, está bien, véngale, yo lo voy a recibir, pero antes de ponerse la calzoneta quiero que suba al púlpito y predique la palabra del Señor. Gracias por ese amén. Salmos 37-34 dice, escuche, espera en Jehová y guarda su camino. ¿Y qué dice? Y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. O sea, una de las cosas que usted tiene que hacer es no ser pecador. Si usted quiere ser destruido, peque. Al fin y al cabo es usted, la sangre de Cristo lo cura, pero no tiene usted que ser un pecador. Mire, a cambio de, mejor tranquilito, no, aquí me las amarro con Dios. Estoy sufriendo lo que usted ni siquiera se imagina. Estoy herido, estoy herida. No aguanto, no soporto esta situación tan grotesca que estoy viviendo. No hay o qué hacer. ¿De dónde voy a sacar si no tengo? ¿De dónde vendrá mi socorro? Usted sabe precisamente de dónde viene su socorro. Pero si usted es la persona que sabe tener ese carácter, que sabe tener esa paciencia delante del Señor, usted es la persona que está en el único camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Dice la palabra del Señor, guarda mi camino, espera en mí, dice el Señor. Entonces cuando tú sabes esperar en el Señor, Él va a obrar en el momento menos imaginado por tu vida. Dios no exalta al que no espera. El que no espera se exalta a sí mismo. Exalta su propia carne, exalta su propio ego. Esperemos las cosas en el tiempo de Dios. Y yo sé que tal vez usted pueda estar pasando lo peor de lo peor ahorita, aunque no lo creo porque tiene cara bonita o sabe fingir. Y muchas veces tenemos que ser hipócritas en el Señor, a saber fingir. Me está llamando candanga, pastor, pero soy feliz. No hay nada que nos pueda venir y robar la paz de Dios. Cuando uno está en el orden de Dios, amados hermanos, las cosas llegan. Las cosas llegan. Yo no sé, sinceramente, cuál sea el deseo de tu corazón, cuál sea quizá la tribulación que tú estés pasando, pero lo que yo sí te digo es de que sepamos esperar en el tiempo de Dios, porque Dios abre puertas. Y Dios abre puertas que nadie puede abrir y cerrar. Y Dios quiere abrir una puerta para tu vida.
De hecho, por eso, si Él lo está prometiendo, es porque Él lo va a cumplir. Porque Él sabe cuándo lo va a hacer, porque Él sabe cómo lo va a hacer. Tú lo que tienes que hacer es pacientemente esperar en Jehová. Ora, clama a Dios por sobre todas las cosas. Él dice: heredarás la tierra. Si nosotros sabemos esperar en el Señor, Él nos va a exaltar, Él nos va a honrar. Yo digo, mire hermano, yo muchas veces como pastor me he tenido que amarrar la boca como no tengo ni idea. Porque ¿qué saco yo con venir y reprender a alguien que habla mal de mí? Yo no saco absolutamente nada. Tengo que decir: Señor, a ti entrego esto. Y he aprendido a esperar en el Señor. Y he visto las respuestas de Dios como ustedes ni siquiera se imaginan. El que uno sea exaltado de parte de Dios, eso te va a otorgar créditos, y créditos a las bendiciones de Dios. Y no solo te va a otorgar el crédito de ser bendecido por Dios, sino que Dios te va a poner un buen nombre. Amén. Dios va a ponernos un buen nombre, porque con mal nombre, mal crédito, eso no es ser exaltado. Voy casi terminando. 1 Pedro 5 al 7 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de nosotros. Yo quisiera como cantar, quisiera gritar, quisiera alabar. Esto a mí me produce un gozo como usted ni siquiera se imagina. Termino con esto porque dice en el versículo número 3: puso luego en mi boca cántico nuevo. Digan: cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Mire, ¿por qué es que cántico nuevo? Ay, ay, ay. No, si por algo Dios lo hace a uno pastor, reventar las que uno lleva. No es así de fácil. Y me lo han dicho: no es fácil. No, y no es fácil ser pastor. Y aguantar esta vara tampoco es fácil. Pero saben una cosa: amo el ser pastor más que el ser dentista. Sorry, mi hermana ya se... Amo el ser pastor, porque yo he recibido créditos de parte del Señor, y créditos grandes de parte de Dios. Y ahí dice que Él puso cántico nuevo. Miren, hermanos, cuando yo iba a sacar una imagen de mis 3 hijas, de Doina, Rebeca e Ivania, pero se me olvidó mandarla a multimedia. Estas güeritas estaban chiquitas cuando me casé con su pastora. Todos los fines de semana yo iba de Mazatenango al Ingenio Pantaleón, que era donde ellas vivían. Las llegaba a traer, me las llevaba a San Francisco Zapotitlán, que está 7 kilómetros arriba de Mazate. El domingo las regresaba. Se lo hacía todos los fines de semana. Pero esta mujer, yo sabía que en un principio la estaba afectando de cierta manera. Yo te bendigo, Mari, porque fuiste muy paciente, fuiste muy tolerante,
Y Dios le dio su premio, porque hasta que la chequera me ha quitado. Es terrible esa mujer. Entonces me iba a traer a mis hijas. Yo sufría mucho por eso, lo que ustedes no se imaginan. Pero a la vuelta de los años, el domingo que se casa Tefi, ahí están mis 3 hijas. Y hubo una de ellas que yo no sé qué sintió, pero nosotros estábamos así en la mesa principal con los novios y los consuegros. Y viene la chiquita Ivania y la miro caminar y llega y me abraza así fuertemente. Y yo digo, qué rico. Porque sufrí mucho en ese tiempo e hice sufrirla a ella también. Pero ¿a qué voy? Mari, hubo un sábado que se quedó, ella dice, trapeando el piso, se quedó revolcándose en el Señor, pidiéndole al Señor: Señor, trata con este canche. Y Dios oye. Dios no es sordo. Usted muchas veces cree que Él es sordo y usted se hace el papo y creyendo que Él es sordo, no me oye, entonces hago lo que a mí se me viene la gana. No, Él escucha. Él escucha. Entonces, de tanto ir y venir, me le llegaba a tirar a las piernas a mi esposa. ¡Ah! Peor que ¿quién es? Kiko, el chavo del 8. ¿Quién es Kiko? A llorar. Y sufría mucho y la hice sufrir a esos días. Pero ya lo pagué, ¿va? Bien pagado. Entonces, hubo un día en que las voy a dejar y yo estaba consciente de mi situación y le pedí a Dios en medio de todo que Él empezara a obrar en mi vida. Voy saliendo de Santa Lucía, Ingenio Pantaleón, y empiezo a llorar, pero a moco tendido. Empiezo a llorar fuertemente, empiezo a gritar dentro del carro y mis lentes empezaron a empañar. Cuando apenas miraba, medio me orillé así en la carretera y ahí empecé a gritar, empecé a gemir, empecé a sentir algo que yo nunca había sentido antes. Empecé a sentir un gozo inefable en mi interior, al grado que yo mismo decía: pero esto no es por mis hijas, porque las dejo, esto no es porque siento tristeza, no, esto es por algo definitivamente. Entonces empecé a cantar y empecé a cantar algo que nunca yo antes había cantado en mi vida. Ahora entiendo y después entendí que el Señor puso cántico nuevo en mi boca. Empecé a cantar aquello rico que no me quería mover del lugar de donde yo estaba. ¿Por qué? Porque estaba cantando las maravillas, las glorias de mi Señor, la respuesta que venía de parte del Señor. Y de ahí se desprende una vida totalmente diferente para nosotros, para mis hijas, una vida llena, pletórica de alegría, de gozo, de felicidad, que es lo que yo le deseo a medio mundo: que sean felices, que sus matrimonios, que sus hogares, que sus familias sean integralmente felices todos, porque no hay cosa más linda, uno como familia, el vivir estas experiencias lindas en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque allí entendí que el Señor había puesto cántico nuevo en mi vida, porque entendí que el Señor me sacó de ese lodo cenagoso. Entonces, cuando tú estableces ese cántico nuevo en tu vida, es precisamente porque estás expresando esa nueva experiencia en el Señor, es porque estás expresando esa nueva revelación que viene en el Señor. Y todo ¿por qué? Por esperar pacientemente al Señor. No te agites, no corras. El 2023 viene cargado de bendiciones para tu vida, para la vida de esta iglesia. Pero tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor. Nos tenemos que parar sobre la roca y caminar sobre la roca y no salirnos de esa roca. Pónganse sobre sus 2 pies.